dado conferencias en Madrid, en Barcelona, por supuesto, en Málaga, en Sevilla, en medio mundo, en Santiago de Chile, en Bogotá, en México, no sé, en medio mundo, en Lima. Y la verdad que nunca había tenido la oportunidad de presentar en mi casa, ¿no? En Asturias, en el lugar en el que crecí, en el lugar en el que me crié. Entonces para mí es muy emotivo, es especialmente emotivo. También es más difícil, ¿no? Porque a pesar de que tengo mucha experiencia hablando en público y tengo mucha experiencia dando conferencias, digamos que siempre es más fácil cuando vas a un sitio donde nadie te conoce, ¿no? Vas allí, tú cuentas, no tienes miedo que, bueno, te da un poco igual lo que piensen de ti, lo que opinen, pero siempre en casa es como enfrentarte con todos tus miedos, ¿no? Enfrentarte con, esta gente realmente sí me importa lo que piense, porque esta gente, aquí tengo a mi padre, a mi madre, a mi hermano grabándome, bueno, digamos que dar una conferencia en casa es como lo peor, ¿no? Pero la vida me ha puesto en este brete, me lo han propuesto, ya sabéis que todo forma parte de un orden perfecto, si ha ocurrido no es porque sí, y cuando la vida nos presenta oportunidades, ocasiones, aunque nos dé miedo, debemos de agarrarlas, debemos de vivirlas, experimentarlas para poder trascenderlas y de ese modo evolucionar. Entonces es muy bonito, porque yo no lo he planeado, ha surgido, se ha dado de forma natural y es una oportunidad para mí de compartir con todos vosotros de corazón a corazón. Hace un año publiqué un libro. Es un libro muy íntimo, es un libro muy profundo. No es un libro de lo que se pueda encontrar, como si dijéramos, habitualmente en una librería, ¿no? Porque es un libro que descifra un poco las claves de la existencia, todo lo que va ocurriendo por detrás de la existencia de nuestras relaciones de pareja. Es un libro que va más allá de la forma y que analiza el fondo, las variables que se están moviendo en el fondo de la relación. Yo quería ser muy real, porque existen muchos libros de crecimiento personal, existen muchos libros de autoayuda, que te cuentan, te descifran las claves de la vida de forma teórica. Y a mí la gente me decía, ya, Covadonga, pero sí, la teoría está muy bien, yo tengo todo el poder, todo está en mí, yo creo mi realidad, yo manifiesto con mis pensamientos, pero ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Yo quiero saber cómo se pasa de la teoría a la práctica, ¿no? Eran muchas las personas que me planteaban esa duda, esa inquietud. Vale, sí, yo ya he leído el Kybalión, he leído las leyes de funcionamiento del universo, ya sé que como es dentro es fuera, ya sé que la vida es un espejo, pero al final todo se queda en un concepto intelectivo porque yo luego cuando tengo un desafío en mi día a día, cuando tengo un reto, yo no sé desde dónde lo estoy creando. Y a veces ocurren cosas que nos sacuden, ¿verdad? Que nos sobrecogen, que nos conmueven profundamente porque decimos, ¡oh! ¿Y esto? Y además en esas primeras etapas del desarrollo conciencial, cuando empezamos a tomar conciencia que todo lo que ocurre fuera de nosotros tiene que ver con cómo estamos nosotros por dentro, es casi hasta más doloroso, porque sabes que lo estás creando tú, pero no por eso deja de dolerte, ¿verdad? Entonces yo quería que fuera algo muy práctico, que fuera algo eminentemente práctico, para que la gente viera en ejemplos cómo yo lo trasciendo, cómo yo lo integro y cómo yo lo sublimo para que me sirva para evolucionar, con todas las implicaciones que eso tiene. De modo que fue un reto porque implicaba desnudar mi alma, poner ejemplos implicaba bajarlo a un plano terrenal, implicaba hablar de mí. Digamos que fue una apuesta muy valiente. Lo escribí con mucho miedo, pero con mucho ánimo de ayudar, porque yo solamente llevándolo a la primera persona podía hacerlo real. Yo no quería volver a escribir una teoría. Ahí hay un montón de autores y desde el principio de los tiempos tenemos a Hermes Trismegisto o a quien queramos leer, Krishnamurti, Yogananda, hablando de la espiritualidad y de la vida. Yo no quería hacer un compendio de sabiduría universal, yo quería hacer algo más íntimo y sobre todo más práctico que nos ayudara a descifrar las claves de nuestro día a día. Yo quería hacer algo digamos que los escenarios fueran el aquí y el ahora, los escenarios a los que nos enfrentamos todos en nuestras relaciones de pareja, en nuestra convivencia con otros seres humanos, en nuestro trabajo, porque Jesús ya, digamos que sus escenarios, el Imperio Romano y tal, se nos quedan un poco ya arcaicos, ¿no? Obsoletos. Esos escenarios ya no tienen nada que ver con los nuestros. Los escenarios de Buda, pues también como que, en fin, tampoco tienen mucho que ver con nuestra realidad cotidiana, ¿no? Entonces yo quería que fuera algo actual. Si bien la sabiduría es una, la verdad es una y está en vuestros corazones, y no voy a descubrir América, sí que lo he extrapolado a una experiencia personal, práctico, de forma inteligible y de forma que, digamos que fui desmenuzando la sabiduría universal y extrapolándola a los capítulos de mi vida e interpretando cada capítulo
el porqué y el para qué de esas experiencias. Lo publiqué con mucho miedo, porque siempre que alguien desnuda su alma, ahí está el miedo a lo que piensen los demás, a la aprobación externa, a si el libro gustará o no gustará. Y la verdad es que ha sido muy bonito porque lleva un año publicado y yo ya he vendido, yo personalmente, 2000 copias. Aparte de todo lo que se ha vendido por Amazon, aparte de todos los PDFs, digamos que lo han leído unas 5000 personas en el mundo. Y ha sido espectacular porque me han escrito tantas personas y sobre todo tantas mujeres diciéndome, wow, no me lo puedo creer, es que parecía que estabas hablando de mí. O sea, es que parecía que estabas en mi mente, es que estabas hablando en ese libro de ti y en realidad era yo. ¿Cómo? O sea, realmente nadie ha descrito algo tan íntimo de mí como tú has hecho en ese libro. Y para mí, todos esos testimonios y todos esos feedbacks de gente que realmente mi libro les ayudó y les impulsó. Porque todos pensamos cuando estamos atravesando una crisis que lo peor me pasa a mí, ¿verdad? Todos pensamos, uy, qué desgraciado soy, qué mala suerte tengo, es que a mí me pasan unas cosas, qué injusto. Pero de repente tomar conciencia que lo que te está pasando a ti le está pasando a miles de personas en el mundo a la vez. Y además, no te está pasando porque tengas mala suerte, sino que te está pasando para que evoluciones. Y además, poder descansar en la certeza de que existe una inteligencia superior que regula todos los acontecimientos. Que las cosas no pasan por casualidad y que esa inteligencia, a través de esas experiencias dolorosas, te está sanando. Es tan liberador, ¿cierto? Cuando empiezas a comprender que detrás de todos esos acontecimientos que tú juzgabas como nefastos, hay un plan cósmico, divino, universal, como lo quieras llamar, me da igual la palabra que le quieras poner, Dios, universo, inteligencia, cosmos, y que todo tiene un porqué y un para qué, y que todo está perfectamente hilado, y que todo te está llevando a recordar tu naturaleza esencial y a conectarte con el ser todopoderoso que eres en esencia. Cuando lo vives desde ahí y cuando recuerdas esto, ya no vuelves a tener miedo como antes. Sigue habiendo resquicios de miedo, por supuesto. Sigue habiendo resquicios de frustración y de desesperación, porque somos humanos. Pero una vez que empezamos a recordar nuestra naturaleza esencial y empezamos a conectarnos con quién somos en realidad, ya nunca nada vuelve a ser lo mismo. Porque de la mano que recuerdas que hay un plan divino detrás que orquesta todos los acontecimientos, también recuerdas que tú eres una extensión de ese ser divino y que tú tienes la capacidad de crear y de manifestar en el plano físico con tu pensamiento. Y entonces es cuando te empiezas a sanar. Entonces es cuando empiezas a generar una realidad de magia y de belleza. Y en ese proceso estamos todos, ¿no? El eje central del libro son las relaciones de pareja. Porque digamos que vamos a una relación de pareja con muchas expectativas. Porque desde niños nos enseñaron que la pareja era el sumum de la felicidad, ¿verdad? Cuando íbamos a ser mayores nos íbamos a casar y tener hijos y ese era como el objetivo de cualquier ser humano. Si querías ser feliz, era como un ingrediente fundamental básico de la felicidad. Si quieres ser feliz, cásate y ten hijos, familia. Como no puedes obviar esa parte, ¿no? Entonces, y parecía muy fácil porque veíamos Pretty Woman, veíamos los cuentos de Disney, veíamos los culebrones y al final siempre chica conoce chico y entonces el chico la salva de sus penurias y al final fueron felices y comieron perdices. Bueno, todos los que estamos aquí ya tenemos unos añitos, ¿no? Ya nos hemos enfrentado a no una, sino 2, 3 decepciones amorosas mínimo. Y ya hemos experimentado en nuestras carnes que no era tan fácil como nos lo pintaban. Que eso de que un día aparecía el príncipe azul y nos salvaba, que oye, que nos lo contaron mal, ¿eh? Porque como que no se acaba de dar, como que no acaba de ocurrir con tanta facilidad. ¿Cierto? ¿Verdad que hemos llegado ya a esa conclusión? Y no solo eso, sino que además cambiamos, nos encontramos con una mala experiencia y cambiamos de pareja, pues, pensando que esta vez sí, por fin, lo voy a conseguir, ya, y nos encontramos con el mismo patrón destructivo. ¿Cierto? Muchos estáis razonando con lo que estoy diciendo ahora. Entonces es cuando te das cuenta, cuando repites patrones disfuncionales, es cuando te das cuenta que no está en el otro, que no es que tengas mala suerte, no es que te topes con las personas equivocadas, sino que está en ti. Porque la vida es un maravilloso espejo en el que siempre te estás relacionando contigo mismo a través del otro. Porque la inteligencia cósmica siempre te está poniendo delante
a las personas que te reflejan aquello que tú necesitas ver para tu sanación, porque nada es casual. Por eso, como no puedo huir de mí mismo, porque siempre me estoy relacionando conmigo mismo a través del otro, yo salgo de una relación y me encuentro exactamente con lo mismo, porque aquella parte que yo no haya sanado en mí, me la va a reflejar el que aparezca, me la van a reflejar todas mis relaciones humanas. Y de alguna manera siempre atraemos a gente en la misma vibración, pero en diferente polaridad. Para que ambos miembros se nutran, para que ambos miembros de la relación se complementen y ambos miembros crezcan, experimentando el uno la oscuridad del otro en ese proceso y ayudándose, abrazando el uno la oscuridad del otro a trascender sus miedos. Claro, así dicho, a priori suena un poco loco, ¿no? Porque ¿cuántos seres humanos son conscientes de esto? Desde el principio de los tiempos ha habido seres humanos que han sido conscientes de esto, de que la vida es un espejo y que ningún encuentro es casual. Pero digamos que todavía no es una información generalizada que maneje el global de los seres humanos. Pero cada vez hay más seres humanos despertando y con la capacidad de observación de que siempre estamos viéndonos reflejados en el otro y que cuando tengo un conflicto con el otro en realidad solo es un reflejo de mi propio conflicto interno. Esto al principio duele mucho, porque cuando dices, entonces todo esto que me ha estado pasando me la he estado liando yo a mí misma. Sí. Pero, del mismo modo que nos devuelve toda la responsabilidad, nos devuelve todo el poder. Ahí es cuando nos podemos conectar con nuestra grandeza y podemos empezar a vivir la vida desde la libertad y conectados con nuestro pleno poder, empoderados y responsabilizándonos de todas nuestras creaciones. Jung y Freud, los psicoanalistas, ya observaron el inconsciente colectivo. En concreto, Jung era muy estudioso de eso. Ellos ya llegaron a la conclusión de que todos estábamos unidos. Hoy en día no solo es una teoría de los psicoanalistas o de los grandes sabios metafísicos. La física cuántica también está demostrando que todos estamos interconectados y que ningún encuentro es casual. Para mí, es una certeza en mi corazón. Estamos unidos. No estamos separados. Nos experimentamos como separados, pero en realidad todos formamos parte del mismo macro ser. Y esa inteligencia superior, Dios, universo, como lo quieras llamar, que está en mí y que está en ti, es la que hace que hoy estés aquí sentado, que ella me haya convocado para hacer este encuentro y que quien esté preparado para entender mis palabras hoy pueda entender mis palabras, porque nada pasa porque sí. Y esa inteligencia superior que está en ti, que está en mí, de la que todos formamos parte, orquesta todos los encuentros, todas las parejas, todas las relaciones humanas, con el propósito de que podamos conocernos a nosotros mismos a través del otro y que de esa manera podemos recordar nuestra naturaleza esencial divina y podamos sanarnos en el camino al amor, porque todos estamos aprendiendo a amar. Y cuando digo esto también implica que no sabemos amar, porque si estamos aprendiendo es como decir, wow, entonces ¿no sabemos amar? No, no sabemos amar, porque amamos de una forma condicionada. Si tú haces lo que yo espero de ti, si tú te amoldas a mis expectativas, te quiero. Pero el día que tú no te comportas acorde a mis expectativas, ese día te repudio. Y el amor incluye todo. El amor no es algo condicionado. Pero desgraciadamente, del mismo modo que cuando crecimos como pequeños niños no fuimos amados incondicionalmente, ¿no? Te quiero si te portas bien. No hagas ruido, no pórtate bien, come bien. Y aprendimos que de nuestros padres que no lo sabían hacer mejor, un amor condicionado, un amor como que te tenías que ganar el amor, ¿no? Como que tenías que hacer cosas para que te quisieran, como que tenías que demostrar, tenías que conseguir. Todos aprendimos estrategias para sentirnos dignos de amor, para sentirnos merecedores, para captar la atención. Y cuando realmente te conectas con tu corazón y recuerdas quién eres, recuerdas que tú, por el mero hecho de ser un ser humano y por el mero hecho de estar vivo, tal y como eres, ya eres digno de amor. No hay nada que tengas que hacer, no hay nada que tengas que conseguir, no hay nada que tengas que demostrar, porque tal y como eres, ya eres amor. Pero solamente nos conectamos con esa verdad cuando dejamos de buscar el amor fuera de nosotros mismos, cuando dejamos de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos y empezamos a buscar en nuestro interior.
En una primera etapa conciencial, buscamos el amor en nuestra pareja, en nuestros hijos, en el trabajo, en nuestros éxitos, en nuestro prestigio, en nuestro poder, en el dinero. Ya hemos visto que no funciona. Porque ni nuestra pareja, ni nuestros hijos, ni el dinero, ni el poder, ni el éxito, ni el prestigio, ni la cultura, no hay nada fuera de mí que tenga la capacidad de hacerme feliz. Y la única búsqueda de la felicidad es la búsqueda interior. Y nuestra pareja es un maestro, porque juega el maravilloso rol de recordarnos, cada vez que depositamos en él, en ella, nuestras expectativas de felicidad, cada vez que le exigimos, esperamos o pretendemos que nos haga felices, nos devuelve a nosotros, porque nunca va a poder hacer eso por nosotros. Los únicos que tenemos la capacidad de hacernos felices a nosotros mismos somos nosotros. Y cada vez que tratemos de responsabilizar a otro ser, ya sea marido, hijo, hermano, de nuestra felicidad, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Por eso esto es un llamamiento a la responsabilidad personal. Es un llamamiento a la autoestima. Es un llamamiento al autoconocimiento. Es un llamamiento a mirarnos a nosotros mismos a nivel profundo y observar dónde no me estoy amando. ¿Dónde no me estoy aceptando? ¿Dónde estoy pretendiendo que los demás me den lo que yo no me doy a mí mismo? Porque cada vez que yo espere que vosotros a mí me hagáis feliz, cada vez me voy a frustrar. Imaginaros que yo vengo aquí hoy y no hay nadie. Porque no ha venido nadie a mi presentación de mi libro. Entonces, ¿qué pasa? Me deprimo, me pongo triste, ¿no? Y si viene gente y me aplaude, entonces estoy feliz. ¿Dónde está mi poder? ¿En vosotros o en mí? Mi poder tiene que estar en mí. Y tenemos que aprender a vivir la vida desde la neutralidad de la existencia. O sea, no puede ser que si yo vengo y hay gente, yo sea feliz. Y si yo vengo y no hay gente, yo sufro. Porque llevamos muchos años sufriendo, poniendo nuestro poder en manos de terceros, depositando nuestro poder y nuestra autoestima en los demás. Y ya estamos empezando a despertar, ya estamos empezando a ser conscientes. Y ya estamos empezando a entender que la única vía es mirar dentro de nosotros y que recordemos que nosotros manifestamos en la realidad con nuestros pensamientos, con nuestra frecuencia vibratoria. Atraemos a personas que están en la misma vibración. Estamos unidos, no estamos separados. Cuando pensamos mal de alguien, cuando tenemos malos pensamientos, eso tiene un impacto en el plano físico. No es solo lo que yo hago o lo que yo digo, también es lo que yo pienso. Tenemos que aprender a limpiar y a filtrar nuestra forma de pensar, porque somos creadores, es nuestro poder creador. Y aprender a pensar en clave de amor es lo que realmente va a salvar el mundo. Ni las ONGs, ni los ecologistas, ni Ayuda en Acción, ni los misioneros. Lo único que va a cambiar este mundo es que nosotros aprendamos a tener un sistema de pensamiento amoroso, empezando para con nosotros mismos. Al primero al que tenemos que amar, acoger, apoyar y perdonar es a nuestro niño interior. Y desde ahí es cuando tendremos la capacidad de amar, acoger, apoyar, impulsar a otros seres. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos amar a alguien si previamente no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. ¿Verdad que cada día somos más los que estamos experimentando esto? Por eso es básico que aprendamos a amarnos para poder relacionarnos con los demás, que aprendamos a aceptarnos plenamente con nuestras luces y con nuestras sombras, porque todos tenemos oscuridad. No hay nadie que esté 100% sano en tercera dimensión planeta Tierra. Si estuviera 100% sano no estaría aquí. Todos tenemos nuestras carencias, todos tenemos nuestros procesos. Por eso no podemos juzgar a nadie ni señalar a nadie con el dedo, porque al primero, cuando nosotros empezamos a acoger nuestra oscuridad desde un acto de honestidad y empezamos a ser honestos con nosotros mismos y a autoobservarnos y observar nuestro sistema de pensamiento y decir, en mí existen los celos, en mí existe la envidia, en mí existe la rabia. Entonces, cuando yo me empiezo a responsabilizar de que en mí existen esos patrones de pensamiento egoicos,
Es cuando puedo amarme, puedo abrazarme, aceptarme plenamente con el todo, con que en mí existe eso. Y de esa manera lo sano y lo trasciendo. Si lo reprimo, si pretendo que eso no está en mí, ¿sabéis lo que hago? Lo proyecto. Y entonces es cuando veo, ¡ah! ¡Qué envidiosa! ¡Ay, fíjate ese! Desde luego que, ¡ay, qué mal carácter tiene, qué rabia tiene! Cuando en realidad simplemente es un reflejo de mi propia rabia interna. Porque yo no puedo ver lo que no existe en mí. Y porque al final, en última instancia, la vida siempre me está mostrando lo que llevo dentro, porque estamos unidos y siempre estoy frente a mí mismo. Siempre me estoy experimentando a mí mismo a través del otro. Y solo cuando nos empezamos a responsabilizar de que eso que veo fuera está en mí, empezamos a amarlo en mí, empezamos a trascenderlo y desde ahí tenemos la capacidad de aceptar al que tenemos enfrente, sin pretender o esperar de él que sea bueno. Porque es terrible. Pórtate bien para que te quiera. Yo no quiero ser buena. Eso es como un perro amaestrado. Yo no quiero ser buena. Yo quiero ser íntegra y quiero ser auténtica y quiero ser el todo y quiero ser completa. Y me gustaría relacionarme con seres humanos que me puedan amar cuando soy buena y también cuando tengo un mal día y cuando gruño. Y qué bonito podría ser si tuviéramos la capacidad de amarnos unos a otros con el todo. ¿Hay alguien aquí que sea bueno 24 horas, por favor? Que levante la mano. ¿Hay alguien aquí que esté siempre de buen rollo? ¿Hay alguien aquí que no sienta envidia, ira, celos? Porque todos somos todo. ¿Por qué no nos podemos amar y atender cuando más lo necesitamos, que es cuando estamos sintiendo dolor, que es cuando estamos de mal humor, cuando gruñimos, cuando estamos sintiendo envidia, cuando estamos sintiendo celos? ¿Por qué no nos podemos amar ahí? Que es cuando más lo necesitamos, cuando nuestro niño interior está pataleando. ¿Por qué nos tenemos que juzgar unos a otros y no nos podemos acoger en nuestro corazón cuando vemos las flaquezas y las debilidades del otro? ¿Por qué nos señalamos con el dedo cuando alguien no se comporta acorde a mis expectativas? Porque no tenemos compasión y porque no sabemos amar. No sabemos amar. No tenemos ni puta idea de amar, perdón. Establecemos contratos de tú me das, yo te doy. Y como los dos tenemos miedo a la soledad, como los dos tenemos miedo al que dirán, como los dos tenemos miedo a no saber qué hacer con mi tiempo libre, como los dos tenemos miedo a... Nos relacionamos desde ahí, desde las concesiones y las expectativas. Y somos muy amigos. Eso sí, el día que no te comportes acorde a lo que yo espero de ti, me has decepcionado. Uf, qué decepción. Ahí estamos todos. Esto no es que lo hagan las malas personas. Nos relacionamos desde ahí. Afortunadamente, somos muchos los seres humanos que estamos despertando y que nos estamos conectando y que nos estamos cuestionando que no podemos seguir viviendo así, en este baile de máscaras, porque nos hace sufrir, porque nos hace sentir solos. Y somos cada día más los seres humanos que nos estamos conectando con que tiene que haber otra manera de vivir. Tiene que haber otra manera de vivir. Una forma de vivir más real y más humana, en la que puedas ser tú plenamente y los demás estén preparados para que si tú te permites ser tú plenamente, no te juzguen, no te evalúen y te puedan acoger. Por eso la vida nos está, a través de nuestras experiencias, nos está enseñando a amar. Y nada es bueno ni malo, porque nosotros tendemos a juzgar las experiencias en esto es bueno porque me han dado un ascenso, esto es malo porque me han despedido, esto es bueno porque tengo pareja, esto es malo porque he tenido una ruptura. Y en realidad nada es bueno ni malo, todo es neutro y todo es perfecto y todo forma parte de un plan y de un orden superior que nos lleva a nuestra sanación. Y esa ruptura en muchas ocasiones es la que nos hace superar la dependencia emocional y aprender a amar de forma real. Y ese despido en muchas ocasiones es el que nos hace conectarnos con ese trabajo que es la pasión que llevamos en nuestro corazón y permitirnos ser quien somos realmente. Y ese ascenso, en el fondo, igual es una experiencia luego muy dura, porque te va a hacer ver que tú ansiabas el poder y que ahí detrás, en eso que tú creías que te iba a hacer tan feliz, no había nada. Si nos damos cuenta, ¿cuántos éxitos hemos celebrado en nuestra vida que luego resultaron ser un estrepitoso fracaso? ¿Cuántas veces hemos llorado y nos hemos frustrado por algo que considerábamos muy doloroso y que luego ha resultado ser una tremenda victoria? ¿Por qué no dejamos de etiquetar las cosas en buenas o malas y empezamos a comprender que detrás de la existencia hay un orden perfecto y que nada pasa por casualidad?
y que la vida siempre nos está llevando a amar y a recordar nuestra naturaleza esencial y a recordar quién somos realmente. Entonces, al final, aunque quizás yo no quiero sonar negativa porque he dicho no sabemos amar, nos juzgamos unos a otros, salimos en un baile de máscaras, damos nuestra mejor cara y juzgamos a alguien cuando se permite ser el que es, también quiero mandar un mensaje de esperanza, porque esto está cambiando. Esto está cambiando y esto va a cambiar. Los niños que están naciendo son súper potentes, están súper conectados con el corazón. Cada generación es más potente que la anterior. El mundo está cambiando y cada vez más seres están despertando a recordar su naturaleza espiritual y a tomar conciencia que manifestamos en el plano físico con nuestros pensamientos. Cada vez más seres están recordando su poder creador y cada vez más seres están preparándose para una experiencia de amor real. Y la vida es el maravilloso proceso que nos lleva a recordar quién somos realmente y a conectarnos con esa experiencia de amor real, de ese amor que te acoge, seas como seas, hagas lo que hagas, de ese amor que no te tienes que ganar, de ese amor en el que no tienes que demostrar, en el que no tienes que satisfacer expectativas. Y ahí estamos todos evolucionando hacia ese amor y hacia esa comprensión. Y bueno, con esto concluyo, simplemente contaros que en el libro profundizo en todos estos conceptos, profundizo con ejemplos reales para que se entienda, para que se procese, para que se pueda llevar, para que cada uno lo pueda extrapolar a su propia experiencia personal. Es muy íntimo, es muy honesto, es muy auténtico, porque realmente surge de mis entrañas y de la propia honestidad para conmigo misma, ¿no? Y para mí, si hay algo bonito en ese libro, es que espero que sea una herramienta que, si bien está siendo, porque recibo testimonios todos los días de personas de todo el mundo que le están leyendo y que me dicen, me ha cambiado la vida, me está transformando, para mí simplemente es una herramienta para que nos recuerde y nos lleve a conectarnos con la honestidad para con nosotros mismos. Porque solo desde la honestidad conmigo mismo, desde mi autoconocimiento y desde el estar dispuesto conmigo mismo a abrazar mi oscuridad, solo desde ese espacio de autenticidad para conmigo mismo, me sano. Yo desnudo mi oscuridad en este libro. Desnudo todo mi proceso. Y no porque yo sea mejor que nadie, ni porque yo sea un ejemplo, para nada, para nada. Porque yo creo que eso es algo que está al alcance de todos. Y yo simplemente quiero que sirva para que tomemos conciencia de que en esencia todos nos parecemos mucho, que en esencia todos atravesamos las mismas dificultades, en esencia todos tenemos las mismas inquietudes y en esencia todos nos movemos buscando amor. Todos estamos siempre pidiendo amor. Ese amor que todavía no hemos sido capaces de encontrar en nuestro interior y ese amor al que la raza humana está evolucionando para recordar que ya forma parte de nosotros y qué es lo que somos en esencia. Pero claro que sí, para mí es bonito estar aquí y os agradezco mucho a todos que hayáis venido a acompañarme en este momento, porque para mí es muy emotivo. Me costaba más, era más difícil que en otros sitios, pero también es más íntimo y más profundo y más para mí más sanador hacer una presentación de mi libro en Asturias. Gracias.